buenas noches y bienvenidos nuevamente a Soy tu Pediatra y a esta maratón de eventos en vivo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que todas ustedes nos han estado pidiendo muchísimo y que ya por fin volvemos a tener. Vamos a hablar de los hábitos del sueño en los niños y la importancia. Recordemos antes de comenzar que el sueño o a través del sueño es que los bebés logran su desarrollo o estimulan su desarrollo para evitar a través de este incluso enfermedades y así aportar a su sistema inmunológico. Sin embargo, es importante que recordemos que este proceso del sueño es evolutivo. ¿Qué quiere decir que es evolutivo? Que va transformándose a medida que el niño va creciendo. Por lo tanto, lo único que tenemos que tener claros como padres es que el sueño se va a ir transformando a medida que el niño crezca. Posiblemente al principio nos desesperemos un poquito porque vemos que el niño no duerme toda la noche, pero a medida que irá creciendo vamos a ir viendo que duerme unos rangos de tiempo un poco mayores. Para hablar de este tema, voy a dejar que sea nuestra invitada el día de hoy, a la que ya conocemos porque ya estuvo con nosotros en la primera parte de este programa, quien sea ella quien nos cuente un poco qué es o qué son los verdaderos hábitos de sueño. Recibamos entonces a Andrea Parra, quien es pediatra y neumóloga de Soy tu Pediatra. Hola Andre, ¿cómo estás? Hola Vivi, feliz de estar aquí otra vez. Qué rico tenerte nuevamente acá. La verdad es que te voy a confesar que las mamás estaban pidiendo este programa a gritos, básicamente, lo querían repetir. Andre, comencemos diciéndole a las mamás qué son los hábitos de sueño. Bueno, digamos que la importancia también de este programa es, uno, que los papás empiecen a reconocer la importancia de generar un sueño de calidad y efectivo para sus hijos. Hablar de buenos hábitos realmente es hablar de buenas estrategias que favorecen que el sueño de nuestros hijos sea un sueño de calidad. ¿Qué son ese montón de buenas estrategias que iremos desarrollando? Digamos, tener horas fijas de sueño, horas fijas de dormir, horas fijas de levantarnos, independiente de si el niño durmió o lloró gran parte de la noche. Tener conciencia de disminuir la exposición a luz fuerte antes de dormirse. Favorecer ambientes tranquilos y ambientes seguros a la hora de dormirse. Y también favorecer, digamos, como una rutina que facilite en el niño entender que es el momento para descansar, que es el momento de la noche, donde todos los de la casa están realmente descansando y que es, digamos, como proporcionar todas esas buenas estrategias para que el sueño sea un sueño de calidad. André, aclarémosle un poquito algo a los papás, porque obviamente empezamos a hablar de crear buenos hábitos de sueño, de crear rutinas, pero hablemos de aquellos padres primerizos que acaban de llegar con su bebé al hogar. Obviamente han escuchado muchas cosas que quizás no creyeron que fuera real y fue aprovecha para dormir porque no lo vas a poder hacer durante los primeros meses. ¿Qué pasa para que estos papás no se sientan cansados, frustrados? Porque sabemos que los primeros meses son los más duros. Sí, ve, realmente eso es parcialmente cierto, porque digamos que uno sí tiene que estar preparado y mentalizado que los 2 a 3 primeros meses de su bebé, digamos como que la dinámica de dormir está coordinada realmente, es por la necesidad de hambre y saciedad. Entonces ahí son periodos muy corticos de sueño, porque el niño duerme 2 o 3 horas, tiene hambre, hace algún movimiento, gesto, llanto, la mamá lo alimenta o el papá, pues, que también puede ser, digamos, como se distribuyen las funciones en la casa, tiene saciedad, descansa, vuelve y sueña, vuelve y se queda dormido y a las 2 o 3 horas vuelve y pide alimentación, ¿sí? Y eso es un proceso que incluye el día y la noche. O sea que realmente la dinámica de los 2 a 3 primeros meses sí es que estemos en función de cada ciclo de sueño de 2 a 3 horitas, ¿sí? ¿Qué les digo mucho yo? Es que digamos que desde ahí uno podría impactar en educar, ¿sí? Que la gente cree que no, pero sí está, en que estimules el momento en el que estás alimentando de día y en ese momento hablas, estimulas, tocas, le soban los pies, le soban la carita,
Pero digamos que el momento en el que lo estás alimentando de noche, que también va a ser cada 2 o 3 horas, porque eso es una necesidad natural del cuerpo de pedir la alimentación, sea un momento más aburrido, ¿sí? O sea, no sea de tanto estímulo, no tenés que hablarle, no tenés que sobarlo, nada, lo alimentás, queda otra vez en saciedad, se acuesta y se duerme, ¿sí? Para que él vaya generando, aunque es difícil, pero sí vaya entendiendo que va a ser un momento de día y despierto, de mucho estímulo, de mucha manipulación, pero también va a llegar un momento en que su sistema, digamos como cerebral, va a entender que la noche es para descansar. Andrea, hay muchas mamás, y hay casos de casos, y aquí voy a decir pues que son casos específicos que dicen, mi bebé no logra despertarse cada 3 horas o cada 2 horas, como dice el pediatra, que debe suceder. Sí. Entonces tenemos 2 cosas, digamos que en las manos, ¿cierto? Es súper importante que el bebé duerma porque, como dijimos, aporta a su desarrollo e incluso favorece su sistema inmunológico. Pero adicional a eso, tengo que garantizar que coma. Sí. Lo tengo que despertar, no lo tengo que despertar, o en aras de crear esos buenos hábitos de sueño, debería dejar que se despierte cuando tenga hambre. Se van a dar cuenta también que eso es algo súper natural, o sea, realmente sí se despiertan casi por horario cada 2 o 3 horas. Dependiendo del tipo de alimentación que tengan, que a todas digamos que también les han dicho que si posiblemente es con lactancia materna, como es un alimento que se absorbe más fácil que la leche de fórmula, los periodos son de 2 horas. Si fuera con leche de fórmula, incluso por cómo es la absorción, digamos el metabolismo de ese tipo de leche, puede que los periodos sean 3 o 4 horitas. Yo sí les recomiendo que los 2 primeros meses sí estén pendientes de estimularlos ya más o menos cuando se están pasando esas 4 horas, porque realmente es una necesidad todavía del cuerpo alimentarse así. Pero también pasa una cosa, y es que se cumplieron esos 2 a 3 mesecitos y hay algunos niños que ahí, como si fuera pues palabra de Dios, el reloj a los 3 meses cambia y ahí se les despiertan a las 12 y a las 3 de la mañana, por ejemplo, y se angustian mucho. ¿Será que lo despierto? ¿Será que se está muriendo de hambre? No, si ya está cercanito a los 3 meses, no hay lío, ¿sí? Pero digamos que al principio, esos 2 primeros meses, sí es bueno que estén pendientes de que más o menos deben cumplir ese horario de alimentación, pero ellos se lo van a demandar, pues naturalmente. Pero digamos que, como tú dices, es una demanda natural. Si, por ejemplo, no se despierta, ¿lo debería despertar? En esos 2 primeros meses, sí. Entre los 2 y los 3, que digamos pasa eso y que se despiertan, por ejemplo, solo a la medianoche y a las 3 de la mañana. Entonces, digamos que acuden mucho al pediatra como, Dios mío, no se levanta, ¿qué hago? En ese momento ya déjalo, porque digamos que su reloj biológico cambió y ya él está entendiendo que es una rutina más de noche, o sea que puede tener periodos de tiempo más espaciados. ¿Qué es lo otro que les pasa? Que hay veces, como digamos se reparten las funciones para que la mamá pueda descansar y el papá es el que los alimenta y les administra, sea la leche materna que la mamá tiene almacenada o sea la fórmula, puede que el niño logre tener un periodo de sueño más largo, no se angustien. Desde que crezca bien, digamos su peso en los controles esté bien, no hay necesidad de que lo estén levantando. Perfecto, André. Siguiendo con esta misma línea, estamos hablando entonces de los primeros meses son duros para casi todas las mamás, en la mayoría de casi todos los casos, los niños se levantan entre 2 y 3 horas a pedir alimento y muchos papás optan por coger a sus bebés y llevarlos a la habitación, ¿cierto? Sí. Y acá viene una pregunta que muchas mamás nos están haciendo por todas las redes sociales, incluso por todos los canales, y es, hablemos un poco de las diferencias y ventajas entre llevar a mi bebé a mi habitación y compartir la habitación para que la toma de alimentos sea más fácil y que los dos podamos descansar versus el colecho. Bueno, muy buena pregunta. Como la dinámica que hablamos de los 2 a 3 meses es tan interrumpida, realmente ese momento incluso
todas, la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de Medicina del Sueño, dice, no hay problema que el niño esté en la habitación con los padres, ¿cierto? Ya es decidir qué tipo de estrategia queremos. Si el niño va a estar en una cuna o patio al lado de nuestra cama o si va a estar en la cama, ¿cierto? ¿Qué es lo que hablaríamos del colecho? Aquel niño que duerme entre sus dos padres. ¿Qué es lo que yo siempre les estimulo? Independiente de lo que quieran hacer, está, digamos, igual de bien que decidan tener una cuna o un patio al lado de su cama o que decidan ponerlo entre los dos, pero tiene que ser bajo las reglas de colecho seguro. ¿Qué significa colecho seguro? Uno, que lo deben acostar sobre una superficie firme, ¿sí? No en medio de los dos, ahí perdido en el colchón, no. Tiene que tener o un nidito o algo que genere como su espacio, pero una superficie firme. Nada de colchones de agua, nada de colchones relajantes, nada de colchones vibratorios. Incluso también tengo algunos problemas con los colchones antirreflujo, porque como quedan en posición, digamos así, se fleja mucho el cuellito y pueden tener riesgo de muerte súbita, ¿sí? Entonces, una superficie firme, que duerman sobre la espalda, ¿sí? No pueden dormir ni boca abajo, ni para un ladito, ni nada. Y el colecho seguro también hace parte de que los papás entiendan que tienen a su bebé y se hagan responsables que tienen a su bebé en medio, ¿sí? Entonces no puede haber papás fumadores, no puede haber consumo de sustancias alcohólicas, no puede haber mamás o papás que consuman hipnóticos para quedarse dormidos, porque tienen que tener, digamos, un sueño responsable en que están compartiendo el mismo lecho con su hijo. Y lo otro que se hace no solo en el colecho, sino cuando también están en la cuna o el patio, es que no los cubrimos con manta toda la cara y también no estamos con almohadas o con cojines o con algo que pueda caer encima de los niños y tener riesgo de asfixia, ¿sí? Cualquiera de las dos estrategias que utilicen está bien. Es súper importante en el colecho que, por ejemplo, cuando uno pone el nido, no todos dormimos en la misma dirección, o sea, las cabecitas de todos no pueden estar igual. La del bebé tiene que estar mirándonos hacia nosotros y nosotros mirando al bebé, para que en algún momento en el que tengas el contacto de la noche seas capaz de ver que tu bebé está seguro, ¿sí? Eso también, pues digamos que es otra conducta. Pero ya de ahí, que decidas en cuna, en patio o entre ustedes, pues realmente no habría problema. Obviamente uno sí quisiera que fuera una etapa ligada a esa primera etapa de desarrollo del sueño, ¿sí? Cuando el sueño empieza a ser un poquito más independiente y todo, sí, digamos que toda la estimulación está dada para que ojalá puedan tener su espacio ellos solos de dormir. Esa era mi siguiente pregunta. De hecho, pues dos preguntas que creo que van ligadas a un poco a lo que nos respondiste, nos acabas de responder. Uno, independiente de la estrategia, como tú nos acabas de decir, que la mamá decida, sí, ¿cuáles son las posiciones recomendadas que debemos tener desde la primera etapa hasta que el niño es capaz incluso como de tener dominio de su propio cuerpecito, del tronco, de poderse voltear o girar? Sí. Y la segunda, ¿en qué momento debo decidir dejar el colecho? Porque es que finalmente tengo que empezar a hacer que el bebé empiece a ser independiente. ¿En qué momento como mamá debería pensar, es momento ya de proporcionarle su propio espacio? Listo. En cuanto, digamos, a la posición, era lo mismo que hablábamos, siempre sobre la espalda, no boca arriba y no de lado. Y cuando ya digamos, como que se posicionen en su cuna o en su patio, que no queden, digamos, como volando en la cuna, sino que siempre tengan apoyo de los pies sobre, digamos, una estructura firme, para que tampoco estén volteando, pues, como en la cama, o se sientan perdidos, pues, o desorientados en el espacio donde están. Las estrategias para que ellos empiecen a dormir, incluso no solo en su espacio, no solo en su cuna y en su patio, sino incluso en una habitación diferente, están dados para que sea a partir del 4.º mes. Pero lo que yo siempre les digo a las mamás, todo este proceso del sueño es un proceso de aprendizaje, tanto del niño como de los papás, ¿sí? Entonces,
Hay mamás que me dicen, no quiero todavía, quiero estar con él, todavía ver, no hay problema, ¿sí? O sea, lo que le funcione a cada una. Que sí sería bueno, digamos, entre el cuarto al sexto mes, que ya estén en la habitación, ¿sí? Que ya estén en su habitación. Y ya cada una va decidiendo de acuerdo a sus dinámicas y todo, si quiere dejarlo más tiempo o si es el momento también para proporcionarle su espacio de independencia. Bueno, André, te cuento que tenemos muchísimas preguntas de los papás, así que voy a empezar como a combinar un poquito lo que tenemos aquí como programado para hablar entre tú y yo. Porque la idea también era pues, proporcionarles ese espacio. Exactamente. Que tal vez la otra vez lo tuvimos un poquito más cortico. Entonces, empecemos con las preguntas. Sí. Marlis Joana Pacheco Montes nos dice, mi bebé es prematuro, ya tiene 3 meses de nacido y aún no duerme de noche. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es no dormir de noche? Porque digamos que con los prematuros hay que tener en cuenta algo y es que hay que tener como en cuenta la edad gestacional corregida, ¿sí? O sea, no podemos pretender que acomode las fases del sueño a lo mismo que haría un niño a término. Entonces, digamos que puede, dependiendo de lo prematuro que sea, que esa etapa de alimentación, hambre, saciedad, sueño, sea hasta los 3 meses en los niños a término, pero puede que en el prematuro se vaya hasta los 6, ¿sí? Dependiendo de la edad gestacional a la que nació. Pero sí necesita tener esos periodos mínimos de 2 horitas en que duerme, pide comida y después llega el momento otra vez de calma porque es de saciedad. Y está muy chiquito todavía. Sí, puede ser así, todavía puede ser fraccionado realmente el sueño. Hablemos un poquito, aprovechando la pregunta de Marlis, porque hay muchas mamás que nos están preguntando y que vienen incluso de la primera vez que tuvimos este live, y es, ¿cuáles son esas estrategias en las que yo como papá debería empezarle a enseñar a mi hijo que hay 2 momentos en el día en el que uno estamos activos, por decirlo de alguna manera, y en el otro en que debemos empezar a dormir? Sí. Entonces muchas mamás preguntaban en ese entonces, y es, entonces en el momento en que yo le empiezo a decir, o en las rutinas le empiezo a decir, es que ya es como hora de dormir, le empiezo a hablar, porque ese día hablábamos que hay que hablarles, empezarles como a que ellos empiecen a entender que ya es de noche, que si toda la casa se tiene que quedar entonces a oscuras o en silencio, o cuáles son esos mecanismos en los que yo empiezo a implementar esas rutinas. Bueno, hablábamos, digamos, de los 2 a 3 primeros meses en cómo vamos a hacer como la administración de la alimentación para que entiendan que el día es más de estímulo y la noche es un poquito, digamos, con menos estímulo, por eso decíamos que aburrida. Después del 4.º mes, donde ya cambia, digamos, la dinámica de cómo debe ser el sueño, ahí, aunque la podremos hacer desde antes, es donde tiene mayor prioridad el establecer la rutina. Entonces, digamos que ahí es donde optan o por darles un bañito corto, o darles un masaje, o ponerles música, o simplemente la dinámica de empijamarles, hablarles un ratico y contarles un cuento. Y empiezan a fijar horarios. Entonces, a esta misma hora lo preparo, le doy lo último que come, empiezo mi rutina y ya lo preparo pues como para el momento de dormir. Y ahí una cosa que también resaltamos la vez pasada es que el momento de dormir, digamos que debemos también empezarle a dar herramientas para que él se concilie en la camita. Entonces no lo ponemos dormido del todo, porque si no es una angustia a la medianoche, a las 3 horas que yo abra los ojos y diga, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Sí? Sino que realmente esté despierto en el lugar donde lo pusimos y ahí él se va conciliando, nosotros hablando y todo. No se angustien mucho porque digamos que esa etapa entre los 4 y los 6, ellos todavía no entienden, digamos, cerebralmente qué es de día y qué es de noche, ¿sí? Más o menos entre el 6.º mes es que ya dicen, este es momento de dormir porque es la noche, y este es el momento en el que estoy activo porque es de día. Ahí seguís haciendo lo mismo, estimulando una rutina a horas fijas. ¿Qué empieza a pasar entre los 6 y los 8 meses?
que se levantan mucho a pedir comida. Entonces ahí es donde nosotros cambiamos lo que deberíamos hacer y de pronto también cometemos errores pero sin conocimiento, pues es como de causa lo que les digo yo, y es que entonces les empezamos a dar tetero, les dejamos el biberón ahí, no. Ya después de los 6 meses, el niño no necesita ni agua, ni tetero, no se le va a bajar el azúcar, no se va a desnutrir, ya no necesita nada. Entonces esos despertares ya no pueden ser administrándoles algo, sino que esos despertares son acompañándolos, diciéndoles que es momento de dormir y todo, como para no dañarles la rutina. Y más grandecitos, lo que empiezan a hacer entre el año y los 2 años es que ya entienden mucho, que era lo que decíamos, habla con él, prepara lo que es el momento de dormir, que todos vamos a estar dormidos, que ellos no están solos, que nadie los va a abandonar. Las habitaciones se dice que podrían tener alguna lamparita de luz tenue para, digamos, que ellos no sientan miedo, digamos, a la oscuridad, las puertas abiertas, sí, pero también dialogar. Y ahí la rutina es súper importante, pero la rutina sin manipulación, porque entonces empieza el niño a no quererse dormir, lo que hablábamos también. Entonces, léeme 1000 cuentos, cántame 1000 canciones, no, a restringir cómo vas a manejar la rutina con tu hijo. ¿Qué les puede pasar también? Que el más grandecito, el de los 2 años, por la noche lo que hace es una pataleta. Y llora, pues, tira todo, nada. El papá que tampoco pierda la calma, porque en medio de eso lo sacan, lo consuelan, le prenden la luz, ahí ya dañamos también todo. Toda la rutina. Sí. Entonces, digamos, de no ceder a esa, digamos, pataleta, a hablarle, pero no sacarlo de su entorno, no cargarlo y no prenderle la luz, porque ahí ya cambia también el ciclo, como de ciertas sustancias que uno produce, si se activa la luz, si me sacan del entorno y todas esas cosas así. Andrés, súper importante lo que acabas de decir, porque lo que veo entre las preguntas que nos están haciendo, si bien tenemos preguntas de niños muy chiquitos, donde apenas están aprendiendo las rutinas, sí, también hay una de un papá que dice, me tengo que quedar con mi hija leyéndole 5 o 10 cuentos, jugando con ella, quién se duerme primero, quién se duerme después, sí. ¿Cuántas horas, porque hay papás que hablan de horas, o tiempo, es conveniente que un papá se quede en la habitación acompañando al niño a, digamos, hacer esa rutina de sueño? ¿Debería quedarse hasta que finalmente se quede dormido o debería tener un poquito de firmeza y decirle, hasta aquí te acompañé, ya tú te puedes dormir solito? Sí. Sí, realmente este proceso es muy duro y por eso digamos que flaqueamos tanto y cedemos tanto, porque también es un proceso, uno que va acompañado como de un montón de sentimientos de culpa, que es lo que yo los quiero liberar como en la consulta. No se sientan culpables por establecer una rutina, que lo que están favoreciendo es un buen hábito y una buena conducta, ¿sí? Entonces sí hay que limitar y hay que pactar con el niño. Solo vamos a leer 2 cuentos. Solo te voy a acompañar hasta que el reloj marque acá, ¿sí? No hay un tiempo, ¿sí? Idealmente debería ser más o menos 30 minutos ese acompañamiento, pero las rutinas desde más chiquitos pueden durar 1 hora, ¿sí? Lo que pasa es que uno lo va acortando en el tiempo, pero sí hay que establecer reglas, porque si no, esa es la edad, o es la edad en la que el papá llegó de trabajar, ellos no quieren dormir con la mamá, entonces al papá sí le sacan la pelota y quieren jugar 1 hora con el papá. Hoy el papá ha estado trabajando, dice, ¿cómo voy a dejar de jugar fútbol con mi hijo? Lo que yo les digo es, busquen otra estrategia, ¿sí? Porque posiblemente estimularlos tanto en juego, en fútbol, en corre, no sé qué, pues es dejarlos demasiado activos y con sustancias y hormonas muy activas que no van a ser óptimas para que bajen para el momento del sueño. Entonces, si el papá llegó del trabajo o algo, digamos que la dinámica ahí es que él se apropie de la rutina, del cuentico, de la música, pero no los estimulen tanto tampoco.
Súper. Andrea, antes de continuar, Hola. vamos a darle la bienvenida a Juan David, quien hoy también nos va a acompañar en este live. Súper. Juan, qué rico tenerte nuevamente acá. 2 lives seguidos, haciendo desorden. ¿Cómo estás? Bien, haciendo desorden. Nada que hacer. Tú ya lo dijiste todo. No, mentiras, Juan, bienvenido. No, y finalmente yo creo que más es acompañarte pues aquí con la experta, porque yo creo que hablar desde lo que nosotros hacemos en el día a día, pues nos puede ayudar un poquito, pero tener de la mano la experta, pues yo creo que André nos da todas las luces en ese sentido, y es un apoyo muy grande, la verdad. Igual, a ti también te deben llegar muchas consultas sobre el sueño. O sea, ¿qué hago porque mi Sí. hijo no duerme bien? O, Yo se digamos, las mando a Andrea. Sí. ok, Entonces somos un buen equipo. no se diga más. Sí. Bueno, continuemos, André, con otra pregunta, y es: al principio hablábamos que el sueño es evolutivo, ¿cierto? Sí. ¿Qué quiere decir evolutivo? Que va cambiando etapa a etapa. Entonces ya hablamos que en los primeros 3 meses el sueño, digamos, es a demanda de la alimentación y las necesidades alimenticias del niño. ¿Qué pasa después de los 3 meses? ¿Qué pasa cuando se cumple 1 año? Cuando se empieza la alimentación complementaria, la dieta familiar. ¿Cuánto deberían dormir? ¿Cuánto sería el tiempo de sueño que debería tener cada niño en cada etapa? Ve, eso es muy variable. Eso también lo han establecido, digamos, las diferentes academias, la americana de pediatría y la americana de medicina del sueño, tratando de establecer como un rango para que los papás también tengan en cuenta las siestas, porque hay veces también se me angustia mucho porque la noche es cortica, pero el niño tiene 2 siestas que suman 2 a 3 horas, entonces también lo deben sumar en el tiempo de sueño total. Ya hablamos, digamos que hasta los 3 meses puede que duerman 20 horas, pues si solo estén activos 4 o 6. Pero digamos que de ahí se va programando como un número de horas. Entonces, digamos que entre los 4 mesecitos y el añito podría ser incluso hasta 16 horas. Ya después, cuando llegue como la etapa preescolar, podrían dormir entre 11 a 14 horas. Y posteriormente, digamos que se va reduciendo hasta llegar a 11 horas, ¿sí? Y el adolescente, incluso los adultos, tendríamos que dormir 8 horas. ¿sí? Como mínimo. Tendríamos. Como mínimo. Tengo una pregunta porque me parece importante, y tú estás hablando de un deber ser, ¿cierto? Sí. Y me parece que quedarnos solo con el deber ser va a angustiar un poquito a las mamás, Sí. porque no hay niños que duermen 16 horas, ¿sí me entendés? Sí. Entonces, obviamente hay rangos en los que yo puedo decir, con un mínimo de horas establecido desde este valor hasta este valor, con un promedio, Sí. yo podría hablar de que es un rango normal, porque me dijo una mamá, hoy me llamó y me dijo que estaba muy preocupada porque su niño estaba durmiendo hasta las 12 del día, ¿cierto? Y se estaba durmiendo por la noche, 11 de la noche. Y yo, pero si duerme a las 11 de la noche, está durmiendo hasta las 12 del día, quiere decir Sí. pues que el hombre está durmiendo casi 12 horas, que Sí. no es malo, ¿cierto? Sí, perfecto. Pero que en cierta forma tiene un hábito que no es el mejor para Sí, uno total. poder tener un sueño tranquilo, o por lo menos reparar en cierta manera, como con el tiempo en el que uno está en su rutina del día a día. Sí. Entonces, me parece muy bacano porque es una pregunta muy frecuente. ¿Cuánto debería dormir mi niño? Sobre todo en los recién nacidos, digamos que es muy fácil, porque Sí, ellos tienen una secuencia muy simple: comen, duermen y hacen, y no más. Sí. Entonces hacen popó, duermen, se levantan llorando a comer, vuelven y comen, y vuelven y se quedan dormidos, y ya está. Sí. Pero en la medida en que van avanzando, ¿cierto? Los 2 meses ya empiezan a ser un poquito más juguetones, ya empiezan a mirar, ya empiezan a pronto a sonreír con el papá y la mamá, entonces de pronto la actividad de parte de los padres hacia los niños es un poquito mayor, y hace que de pronto tengan menos horas de sueño durante el día, esos mínimos y máximos como para tener un intervalo, para que aquel que duerme mucho, los papás no se estresen, y aquel que duerme menos, pues tampoco se estrese. Sí. Ve, antes del año, sí lo recomendado es que duerman 12 horas, ¿sí? Antes del año y desde el mes o desde los Desde 0. los 4 meses hasta el Ok, añito, ok. ¿sí? Ese bebé Ese está sería súper bien. como el promedio. ¿Qué pasa con ese bebé que está haciendo lo que hacen los adolescentes, que se llama retraso de fase? Entonces, que es lo mismo que le pasa al adolescente. Se duerme tardísimo, 11 de la noche, entonces, claro, para cumplir las 10 o 12 horas de sueño, pues se levanta tardísimo, ¿sí?
Ahí es donde sí tenemos que modificar que la misma hora de despertar, de acostarlo, sea la misma hora de levantarlo y hay que empezar a correr la rutina, ¿sí? Hay una rutina que tiene que ver desde los padres, porque es que son padres que no duermen las 8 horas, Sí, ¿cierto? Sino sí, que trabajan hasta total. las 12 o 1 y duermen hasta las 5, o sea, duermen 4 horas. Y los niños los ven en actividad y ellos se quedan ahí. Lo que pasa es que ahí nos toca, digamos, como que cuando Apagar lleguen a todas las casa, sí programar en que haya un espacio para empezar la rutina de sueño con su hijo entre 7, 8 de la noche, dependiendo de cómo lleguen de los trabajos, ¿sí? Y logren dar el espacio en el que el niño ya esté en su habitación, puedan apagar en ese momento, digamos, la habitación donde está el niño y después salir y cumplir sus actividades, porque todos tienen que cumplir o actividades laborales o lo que sea en horas extra, lo hacen en otro espacio, en el estudio, no en el mismo. Por eso es que, digamos, es un momento también apto en el que uno busque un espacio para que el niño duerma no otro en la lugar. habitación de uno. Y Es en que otro te iba a lugar. complicar un poquito el tema, porque es que tú lo dices para los que son más bebés, eso está perfecto. Sí, Pero ¿qué es lo que sucede en la gran mayoría de los chicos? Duermen en colecho con los padres, que digamos que es una costumbre frecuente, sí. ¿cierto? Cuando están más grandes, digamos que es más simple, ¿cierto? Se acostumbran a dormir con los papás, muy rico, qué calorcito. Ya después los papás extrañan al niño y meten un bulto porque entonces, bueno, y entonces ya este man no está aquí, nos está Sí, haciendo este falta, man. ¿cierto? Entonces, digamos que en esas circunstancias los niños empiezan a generar unos hábitos de sueño que no son los ideales, porque Sí. se están durmiendo en el momento en que el papá se está acostando, ¿sí me entiendes? Lo Ese hacen tipo por de... imitación. Exactamente, Es una entonces imitación. me estoy acostando con mi papá está trabajando hasta tarde, pues entonces yo voy a esperar a que se duerma, ¿sí? Y cuando llega una etapa escolar, Sí, ahí es donde empieza el desbalance. sí, claro. Y ahí es donde es el problema. Digamos que mientras eso funcione así, que no debería ser lo ideal, pero que algunas veces nos pasa, pues bueno. Pero cuando empiezan el jardín, la etapa escolar y empiezan uno a no poderlos levantar por la mañana para enviarlos a estudiar. Claro, o que no desayunen. O que no desayunan porque todo es a las carreras. O cuando la profesora se empieza a quejar que, Dios mío, ese niño no se queda quieto, es el más inquieto en medio O que de la clase de la sueño es la mejor clase. de todas, porque hay clase O de que- sueño. Sí, no los o que el niño despiertas. duerme 100 horas en esa clase de sueño y ni lo pueden despertar. Ahí es donde uno tiene que reevaluar que, digamos, que lo que está haciendo no está favoreciendo la buena calidad de sueño de su hijo y el descanso. Entonces ahí toca que nosotros cambiemos un poquito la dinámica, no la repartamos o no la compartamos papá o mamá, ¿sí? Mientras uno está fuera trabajando, el otro está en la dinámica de la rutina de sueño y va a proporcionar el sueño y se va a quedar con el niño dormido. Pero te voy a decir algo, ese niño se levanta y deja al papá dormido y se va para donde la mamá que está trabajando. O sea, yo les Sí, digo, sí, yo les duerme digo a más ellos, fácil al no, es en papá. serio, Sí. exactamente, los papás se quedan más fácil dormidos y finalmente lo que yo digo, les toca a los dos y vengan, vamos a dormirnos a las 8 de la noche, así estén como el búho a ustedes con el ojo abierto viendo a ver si se durmió, haciéndose los dormidos, pero que el niño empiece a generar ese hábito y esa rutina, porque si no el pelado se le sigue levantando. Juan, pero ahí también, que era algo que hablábamos un poquito antes de que llegaras, y es la diferencia entre compartir habitación o en qué momento debemos sacarlo de la habitación, incluso dejar el colegio, porque también entonces es un poquito de responsabilidad, incluso de ustedes como profesionales, empezarle a acercar en cuenta a los padres que es una necesidad latente que el niño empiece a ser Sí. independiente. Pero lo que pasa es que cuando El- uno es papá, El papá y el es papá otra igual lo historia, siente. claro, O ellos sea, lo sienten, pero es que es muy difícil que el chiquitín esté llorando, que la mamá se tenga que levantar 5, 6, 7 o 10 veces, y eso cuando es hijo único, cuando son dos, no, me va a despertar la mayor, no, esto va a ser un circo, no, venga tú, y entonces ahí es donde se empiezan No a generar los fácil, procesos, claro. no es tan simple. Pero ahí es donde, que eso nos pasa mucho en la consulta, por ejemplo, que entonces el más chiquitico no queremos que llore porque va a despertar a la más grandecita, entonces empezamos a cambiar las rutinas, y las rutinas es que sacarlo cada vez que llora, cargarlo un rato, pasearlo por toda la casa, porque entonces ahí es donde estamos perdiendo lo que habían ganado. Cada vez que
se prenda la luz, se saque de su entorno, es como si hiciéramos un retroceso de volver a empezar de cero en la rutina, ¿sí? Por eso es que, digamos que ceder en este tema hay veces es tan difícil, pero no todo tampoco puede ser tan estricto como dejarlo allá llorar o no manipularlo. En las rutinas de los papás, y no es la idea, pues tampoco. y no es la idea. En las rutinas de los papás sí tiene que haber una disposición de los dos, que mientras estamos enseñando a que el niño concilie el sueño, en que la dinámica de la casa tiene que cambiar un poquito, y que si te tenés que levantar después, cuando ya todos dormimos un rato, a las 11 de la noche, pasar al estudio y hacer las labores que tenías, así se tiene que cumplir. Sí. Pero también hay una cosa muy importante, Juan, en eso que dices, y es que hay que enseñarle que es momento de dormir, pero tampoco pueden generar la asociación de que solo van a dormir si los dos papás están al lado de él, ¿sí? Por eso es que realmente uno sí les debe favorecer como un entorno a ellos para que ellos entiendan que se deben conciliar solo. Porque cuando generan la asociación del tetero o de que si mi mamá y mi papá no están aquí acostados conmigo, yo no me duermo, si se van de viaje, imagínate. Para donde la abuelita, No, si cambian o allá algo. Que imagínate vos, se acostumbran a dormir papá y mamá acostados en la cama, se va el papá de viaje, entonces no dormí una semana entera. No, porque finalmente no va a haber ninguno de los dos despierto, entonces no va a haber tanto problema. ¿Sí me entiendes? Okay. A mí me parece que es complejo, muy bonito decirlo así, pero no lo van a hacer, porque el niño tiene la capacidad de que un papá que trabaja todo el día los quiere absorber todo el tiempo. Y si uno de los dos está despierto, voy con él. Usted se va a dormir, sorry, me voy. Y se va con el que esté despierto. Si uno de los dos viaja, se queda con el que está, pero no hay nadie activo. Ellos prefieren la actividad, ¿cierto? Ahora, otra circunstancia que pasa muy frecuentemente, se van de vacaciones. En el hotel no hay una habitación para el niño. Están todos en la misma habitación, sí. ¿cierto? Y en la mitad, no en una cama adicional, no, en la mitad de los dos. Y se van 8 días de vacaciones para un resort bien bueno, uy, qué arruche tan bueno. ¿Sí? Vuelvo a la casa, sáquelo de la habitación. No, Juan. No lo saca. A ver, vuelvo y te lo digo. Es muy bonito porque yo se lo digo a los papás. ¿Viste miren, que él solo viene a hacer desorden? Aquí no, porque es que crear conciencia. No. Crear conciencia es muy importante. No, y finalmente lo que estamos haciendo acá es crear conciencia. Es mantener yo se los digo en la consulta, mantén la rutina. Cuando uno se va de vacaciones, uno volver a entrar a trabajar es un desastre. Uy, no, qué cansancio. Pues volverse a acomodar. Claro, volverse a acomodar. Sí. Para ellos es lo mismo. Lo mismo es unas vacaciones, lo mismo es una enfermedad que los papás dicen, oye, tráelo para acá, que hay que estarle dando dole, que Sí, después de las hospitalizaciones nos pasa eso. Claro, exactamente. El sueño se descontrola horrible. Nada, ¿qué volvés a hacer? A empezar el proceso de Pero cero. hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Lo que te quiero decir es que esas rutinas que se pierden, volverlas a tomar. Retoman, volverlas exacto. a tomar. Que es lo que les pasa mucho en las Persistencia. hospitalizaciones. Sí. Puede ser muy reiterativo. Yo salgo a vacaciones, me toca volver a entrar a trabajar, me toca volver a madrugar. La primera semana mientras me cuadro es un desastre. Queda duro. Después volví. Sí. Los niños que están hospitalizados, 15 días les dura volverse a cuadrar porque la enfermera entra a tomarle Porque les signos, toma a darle el signos todo el medicamento, tiempo. porque no los dejan dormir plácidamente, porque están en un ambiente hostil, los Total. chuzan. Claro, los pelados después de hospitalizados, 2 semanas para el sueño son un desastre. Sí. Pero el mensaje es muy claro. Es Mantengan los volver a hábitos. empezar la rutina. Y ellos van a querer quedarse donde estaban porque estaban muy rico. Pero no, venga hermano, que es que yo necesito descansar, su hermanito necesita también Pero ahí es donde hay que tener como una firmeza con amor. Que ese es el perfecto, tema. ese es el Cuando tema. estamos hablando de que si hay una firmeza con amor es porque yo sé que quieres, pero no, mi amor, vas a estar en tu cuarto. Sí. Pero cuando es, no quiero que llore, me parece muy mal, no, vas a acompañarlo, yo te voy a estar contigo, no vas a estar solito. Nadie está diciendo que lo hicieran en la habitación y déjelo que llore a los alaridos para que despierte todo el barrio. No, acompáñalo. Pero quiero que sepas que este es el lugar donde quiero que estés. Vas a dormir en tu cuarto, yo te voy a acompañar, no te preocupes, vamos a estar contigo. Las veces que tengamos que acompañarte, te acompañamos, pero es tu cuarto. Claro, y que tenga su espacio independiente, porque hay unas preguntas que van con respecto a eso y vamos a continuar con las preguntas, por favor. Viviana Julio nos dice, mi bebé tiene 9 meses, estoy en el proceso de que duerma toda la noche.
Desde los 6 meses no lo alimento, desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m. Lo que me pasa con él es que tiene mucho apego, se despierta para poder sentirme, ya que yo le tengo una cuna colecho, porque me gusta el tema del colecho. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que él duerma sin mí o que no necesite sentirme para estar dormido? Lo que he notado en él es que su sueño es liviano y no es profundo. No, yo no creo que sea, digamos, un sueño liviano, sino que muchas veces cuando estamos en medio del colecho, la necesidad es esa, sentir al otro, el contacto del otro. Por ahora, digamos, si el proceso funciona bien, si quiere seguir teniéndolo en la cama, que está perfecto, si inicialmente hay que ofrecerle como el tacto o que tenga ahí como el contacto, ¿sí? Está perfecto lo de la no alimentación, ¿sí? Para que no tenga un despertar, y realmente lo que le debe pasar a ella es que el despertar es súper cortico. Puede ser un balbuceo, un mini sonido, como para que la sienta a ella y vuelve y se concilia a él solito, ¿sí? Si ella quisiera empezar a restringir un poquito el contacto, no le estaría haciendo daño, ¿sí? Si digamos él hace un balbuceo y todo y ella no responde inmediato, sino que lo deja como a ver si él se arrulla solito y vuelve y hace algo así y vuelve y se concilia solito. Si ella ya está viendo que se demora mucho, nada, que le pase la manito o lo toque un poquito y él vuelve y se concilia solito. Perfecto. Zuli Gómez. Mi bebé tiene 2 meses y medio y en el día es difícil que duerma, se despierta fácilmente o duerme muy poco tiempo, entre 30 a 40 minutos máximo. Pero en la noche sí duerme más fácil. ¿Es esto bueno o cómo puedo hacer para que duerma más en el día? 2 meses y medio. Sí. Yo le podría hacer una contrapregunta, a ver si de pronto nos aclara. Cuando ella dice que duerme mejor en la noche, es cuántas horas le duerme en la noche y cuántas duerme en el día, que de pronto ella considere que sea un mal dormir, porque eso podría dar como una idea de lo que hablamos ahorita, que todo el sueño, la rutina de sueño tiene que sumar incluso la siesta, que es la que haría en el día. Pero digamos que esa edad, que no se angustie, ¿sí? Esa edad de 2 mesecitos y medio, como está dada por lo que hablábamos de necesidad de alimentación, puede que en el día ya tenga necesidad de alimentarse más frecuente, pero la noche ya también, digamos, como su reloj natural ya está entendiendo que la noche es un poquito más espaciada. Entonces yo le diría que no que se angustie pues como por esas fases. Cindy Vanessa nos pregunta, esto ya lo habíamos hablado, pero recordemos que muchas mamás apenas se están conectando a nuestro live, y es, mi bebé tiene 5 meses, ¿cuántas veces debe comer en la noche, Juan David? Pues 5, pues ya no tantas. Ojalá pasara a derecho. Ninguna. Sí, ojalá pasara a derecho. Sí. Si hay veces, digamos, necesitaran alimentarse a esa edad como en la noche, sería máximo 2 veces. Pero ya. Si es que ya está a punto de entrar a la complementaria. Sí, ya no debería ser. Pasar derechito. Sí, ya. Viviana Berrío. Viene en la misma línea de la anterior. Mi bebé tiene 3 meses y medio y desde hace 1 mes duerme derecho de 9 p.m. a 5 o 6 a.m. ¿Es esto malo? Qué bendición. No, divino. Sí, es de las poquitas que lo puede decir. Sí. Y que no se sienta angustiada y que no le está faltando alimentación por la noche. Nada, ese es su proceso natural. Unos lo hacen más fácil, otros más demorado, pero a esa etapa llegan. Súper que el de ella llegó antes. Pues llegó al tiempo que tenía que llegar. Incluso a mí me llegaban más chicos de esa edad, pues más pequeños que 3 meses. Yo recuerdo el caso de un médico que me dijo, es que estoy muy preocupado porque mi niño duerme de 8 a 6. Y yo, pero vení, está ganando peso, te ha dejado ropita. Así, no, vení, pesémoslo y miremos a ver que está ganando 50 gramos por día. Súper bien. Perfectamente podía dormirlos. Entonces uno no puede pelear con la autonomía en ese sentido. Los niños se despiertan por una sola cosa, por hambre o por hábito. Juan, pero entonces, porque uno cambió el hábito. Juan, con eso que acaban de decir, sobre todo con eso de que uno puede cambiarles el hábito o crearles el hábito, pues muchas mamás vuelven a la misma pregunta. Pues entonces, ¿es malo o bueno que yo tenga un bebé de 2, 3 meses y ya me esté durmiendo toda la noche?
Entonces les podría decir que siempre y cuando estén ganando peso, que eso lo dictará o lo dirá si es efectivamente bueno o malo de su pediatra o su médico, Sí. en ese momento yo no tendría por qué, no tendría por qué preocuparme de no darle alimento durante la noche. No, obviamente, vuelvo y te digo, si gana peso, ¿cuál es el lío? O sea, el niño de forma autónoma está logrando obtener el Autorregularse. descanso, se autorregula, buenísimo. Lo que pasa es que hay unos niños que se autorregulan en el día. Entonces son niños que en el día pueden dormir 5 o 6 horas y los papás, ay no, déjalo que anoche no dormimos, debe estar mamado, no, tiene el hábito cambiado. Tiene un hábito más diurno para dormir y un hábito nocturno más para comer. Entonces te puede en la noche comer cada hora, cada 2 horas. Si la mamá tiene muy buena cantidad de leche, puede que se pegue 10 minutos y con eso recargue otra vez para dormir mucho tiempo. Pero eso depende de cada niño. Y eso no lo sabemos, pues. Es caso a caso, se examina Sí, caso literal. a caso. Luisa Bedoya, tengo una bebé prematura de 5 meses. Sí. Ella a las 6:30 se duerme hasta tipo 4 a.m. Si algún día no la podemos acostar a las 6:30, como es la rutina, ¿puede de ese día cambiar su sueño? No, digamos que lo que yo les digo en que regulemos un poquito las horas es que sea un hábito, ¿sí? Pero si algún día fuimos donde la abuelita y llegamos un poquito más tarde, tampoco se angustien en que se corra 2 horas y que ya de ahí se cambió todo el proceso. No, porque es un proceso que ella viene haciendo día tras día, o sea que está bien. Y lo que hace y el tiempo que duerme, pues está perfecto y sobre todo para, digamos, como lo que es el prematuro Su antecedente, porque ya finalmente esa ya... Eso, como todo su antecedente, hace perfecta la regulación del sueño. Puedo hacer una pregunta que no sé si ya la hicieron, pero es una pregunta de abuela. ¿Sí? El baño en la noche. Porque son, o sea, dentro de la rutina. Los grandecitos, Exacto. digamos que también una de las estrategias Sí, para exacto. no quedarse dormidos es tengo pis. Y entonces hay que sacarlo de la cama, no sé qué. ¿Qué les dice uno ahí? Pues digamos que la rutina del más grandecito incluye en no darle muchas, digamos, bebidas Líquidos. antes de dormirse y en que la cepillada de los dientes esté acompañada de entrar al baño, ¿sí? Sí. Para que no, no... me refiero al baño es bañar al bebé. Mañana en la noche. ya. El tema de relajarlo un De poco. relajarlo. Pero es que el baño relaja. Pero en la toquemos noche. los dos temas No, de una pero vez, súper bien. porque es válido, está bien. es válido el tema de la entrada al baño cuando ya están controlando el Sí, piso. porque no, los grandecitos sí. se levantan mucho por eso, ay, quiero ir al baño, sí. Y el de la relajada del baño, pues a mí me parece que es una de las mejores rutinas, pero no hay unas mejores que otras, lo que vos querás escoger. Porque es que hay mamás que me dicen, es que a mí me gusta mucho salir y que de pronto en la Sí. casa hay un amigo me toque bañarlo, pues el día que se pudo bañar se bañó y el Sí. día que no se pudo bañar no se bañó. Pero finalmente yo les digo siempre a los padres, tú cuando te bañas en la noche para dormirte, ¿cómo duermes? Ah, no, como un Lo bebé, mejor. perfecto, y entonces porque si duerme como un bebé, baña al bebé. Sí. Pues no está malo, Sí. no es meterle el baño de la mañana con toda la cosa, sacar el sono, un bañito No, pero corto, la con rutina, agüita caliente, sí. si lo quieren hacer con agüita caliente para que se relaje, un masajito, Ay, obvio, con le das agüita lechita. caliente, como que si quieren. Te voy a decir algo, eso es el agua caliente, muy buena para no bañarse, pero a ella le gusta el agua fría. Claro, pues un bebé. Vuelvo y te digo, Pero hay hay gente que unos le que gusta el les agua gusta. fría. Les parece Pobre más bebé. saludable. Ay, claro, pero Sí. un bebé. No. Que uno se quiera bañar con agua fría No es una digo que no, cosa, pero que pero un vuelvo y bebé te digo, a los toda 20 la vas a vida bañar a las son 7 de la hábitos. noche con agua fría, no seas Sí, descarado. pero todavía son hábitos. Pero la Y hay gente rutina que del lo baño hace. es rica, pero hay una cosa y es que cuando estamos enseñando rutinas, por ejemplo, también nos pasa mucho en la consulta que ves que justo hoy vinimos a la consulta, pero nos vamos el fin de semana para la finca de no sé quiéncito. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que quieras. Si quieres, empiezas la rutina desde hoy y lo vas a cumplir tanto en la finca como cuando llegues a la casa y todo. Si no, la empiezas cuando llegues a la casa y estés, digamos, ya pues como preparado a que vas a empezar una rutina larga de esos 15 días de favorecer como esos buenos hábitos. Que también se va,
pues porque tampoco nada hacemos, empezamos 3 días en la casa, nos fuimos para la finca, no hicimos nada, volvimos a los 3 días, no. Cuando le vamos a dar continuidad a la cosa, por lo menos procuremos que sean por ahí 15 días seguidos. Que es cuando el cuerpo adquiere un hábito realmente. Exacto. Hablemos de algo súper importante porque digamos que de hecho hay como 2 preguntas al respecto. Sí. Y es, me están diciendo que lo que se considera o lo que los papás empiezan a considerar como hábitos del sueño es porque necesitan descansar. Pero contémosle un poquito a los papás qué es la importancia de ese sueño más allá del descanso, porque obviamente como padres estamos cansados. Si es un bebé recién nacido, pues estamos cansados de la rutina de la demanda de alimentos, sueño, levante, se alimente, lo lave el teteros, o lave el extractor, o lave lo que tenga que lavar, acuéstese y estar casi que preparado para la siguiente despertada. Sí. Cuando ya están más grandes estamos trabajando, pero ¿qué tiene eso en el niño, en el crecimiento, en el desarrollo, en todo? Sí. Concientizarnos de que debemos tener una buena calidad de sueño implica que el sueño no solo es la parte de ser reparadora y de descanso, sino que en el sueño se coordina todo. El funcionamiento del corazón, el funcionamiento cerebral, el cómo, digamos, también hacen más desarrollo cerebral y fijan conocimiento, el desarrollo y la producción de un montón de sustancias que coordinan todo el funcionamiento, el crecimiento de los niños, el fortalecer lo que hablábamos del sistema de defensas. Entonces, que empecemos a concientizarnos que el sueño es importante en todas las etapas de la vida, favorece que también tengamos buen desarrollo cerebral, del corazón, de todos los órganos, del crecimiento. Y digamos que ahí también es muy importante que los papás, y también por lo que queremos hacer estos espacios, es que uno, porque reconozcamos que son buenos hábitos de sueño, pero otro también como papás para que sepamos cuándo prender la alerta y decir, esto no está siendo como normal, ¿sí? Y si mi niño se levanta 3 a 5 veces en la noche, eso no está siendo normal. Incluso ya sacados pues de los 4 a 6 meses, ya eso es una alerta, más si lo está haciendo más de 3 veces a la semana. Si están viendo que se mueve exagerado en la cama, ¿sí? Si están viendo que tiene mucho movimiento de piernas, si están viendo que tiene algún ronquido o algún sonido respiratorio anormal, si están viendo que al otro día es demasiado difícil levantarlos o se les están quejando de cómo es el rendimiento incluso en el jardín y de lo inquietos que están. Digamos que todas esas cositas nos empiezan a sensibilizar porque antes... Y yo te diría otras más, que no gane buen que peso. no gane buen peso, que eso te lo va diciendo el pediatra. Y que se enferme recurrentemente, sí. Que son otras causas de mal dormir. Sí. Que pronto no necesariamente tienen que ser por malos hábitos, sino que pueden haber condiciones físicas que tienen que evaluarse y que tienen que ayudársele al niño para poder salir de eso, y que incluso sin necesidad de tener que llegar a instancias de dejar acompañarlo mientras se angustia un poquito, con el solo hecho de mejorarles la enfermedad o la condición que está generando esa alteración del sueño, el niño duerme tranquila y dulcemente, porque es que el sueño es una necesidad, no es un gusto. ¿Ya? Y por eso insistimos en que con los temas de sueño hay que tener cuidado, porque no solamente es decir haga esto o aquello porque es un mal hábito, sino que hay que pensar que detrás de un mal dormir puede existir una enfermedad, y de ahí la importancia de que sea una persona que tenga, digamos, la experticia, quien determine si ese trastorno de sueño es una enfermedad. Sí, eso es muy importante. Eso es súper importante. También les pasa mucho, digamos que también cuéntenos en las consultas al pediatra y todo, el que está teniendo pesadillas, el de terrores, el que habla, el del sonambulismo. Todos esos trastornos pueden ser normales, ¿sí? Pueden ser por estrés, porque tienen fiebre, porque hay una situación familiar, porque entraron a la guardería, pero muchos de esos trastornos son precipitados o desencadenados porque hay un trastorno respiratorio oculto, ¿sí? Entonces cuéntenos siempre también en la consulta, compártanos eso para poderlos orientar.